Hay 4 cosas que estás revelando a personas equivocadas y que le están costando la paz a tu alma, tu familia y tus sueños sin que te hayas dado cuenta. No lo haces por maldad. Lo haces porque eres buena, porque tienes un corazón generoso, porque nadie te enseñó que la bondad cristiana sin prudencia puede convertirse en una puerta por donde entra mucho dolor. Hoy vas a entender exactamente cuáles son esas 4 cosas, por qué la Iglesia y los santos advierten sobre ellas con tanta seriedad, y cómo cerrar esas puertas abiertas con la gracia de Dios. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si hoy decides comenzar a proteger lo sagrado que Dios está obrando en tu vida, escribe ahora mismo en los comentarios esta sola palabra: guardo. No necesitas explicar nada. Esa declaración es ya un acto de prudencia cristiana, ya es el primer paso. Y si ya lo escribiste, recibe esta palabra ahora mismo. Que la Virgen que guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón, te enseñe a hacer lo mismo. Que lo que el enemigo usó en tu contra por lo que revelaste sea restaurado por la misericordia de Dios. Que las puertas que abriste sin darte cuenta sean selladas hoy con la gracia de los sacramentos. Esa bendición sea sobre ti ahora mismo, en el nombre de Jesús. Empecemos con algo que ningún manual de espiritualidad popular te va a decir con esta claridad. No todo lo que llevas en el corazón es para cualquier oído. Hay partes de tu vida interior que son sagradas no porque sean perfectas, sino porque Dios está trabajando en ellas. Y cuando expones lo que Dios está construyendo en silencio, ante personas que no tienen la madurez espiritual para recibirlo, no solo pierdes esa gracia, sino que abres una grieta por donde se filtra todo lo que el enemigo necesita para quitarte la paz. Santa Teresa de Ávila lo aprendió a golpes. Al principio de su vida mística compartió sus experiencias de oración con personas que no estaban preparadas para recibirlas. La juzgaron, la criticaron, algunos la denunciaron, y ella tuvo que aprender lo que tú vas a aprender hoy. Lo sagrado necesita silencio, oración y cuidado. No porque sea malo, sino porque es demasiado valioso para entregárselo a cualquiera. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2489, dice algo que el 99% de los católicos nunca ha leído. Dice: nadie está obligado a revelar la verdad a quien no tiene derecho a conocerla. No lo inventé yo. Es doctrina de la Iglesia. Y cambia completamente la manera en que debes relacionarte con los demás. La primera cosa que nunca debes contarle a nadie es lo que te pasa en la oración. Cuando rezas el rosario, cuando te arrodillas ante el Santísimo, cuando le hablas a Dios en la madrugada porque no puedes dormir, algo ocurre entre tú y Dios que es absolutamente único, irrepetible, sagrado. Hay veces que sientes una paz que no tiene explicación. Hay veces que lloras sin saber por qué, y no son lágrimas de tristeza, sino lo que los místicos llaman consolación. Hay veces que una frase del Padre Nuestro que has dicho 1000 veces se te clava en el pecho, como si la escucharas por primera vez. Todo eso es territorio sagrado. ¿Pero qué hacemos? Salimos de la oración con el corazón todavía caliente y le contamos a la amiga del coro, a la comadre, al grupo de WhatsApp de la parroquia. Y cuando lo contamos pasan 2 cosas muy graves. Primero, le quitamos peso a lo que vivimos. Lo que era un encuentro real con el Dios del universo se convierte en anécdota de sobremesa. Segundo, y esto es más sutil y más peligroso, abrimos la puerta a la vanidad espiritual sin darnos cuenta. Porque en el momento en que dices tu experiencia en voz alta y ves la reacción de la otra persona, sea admiración o envidia o incredulidad, algo dentro de ti empieza a cambiar. La próxima vez que te arrodillas, una pequeña parte de ti ya no está solo hablando con Dios. Está buscando una experiencia que valga la pena contar. Jesús mismo, después de hacer ciertos milagros, les decía a las personas sanadas: no se lo cuentes a nadie. ¿Te has preguntado por qué el Hijo de Dios pedía silencio? Porque lo sagrado necesita tiempo de oscuridad para echar raíz antes de exponerse al mundo, como la semilla que necesita estar enterrada sin luz para germinar. Si la sacas al segundo día para enseñarle al vecino que ya brotó, la matas.
Exactamente eso pasa con tus gracias en la oración. Si las expones antes de tiempo, pierden la fuerza que Dios les dio para transformarte por dentro. ¿Qué haces entonces con lo que sientes en la oración? Se lo cuentas a tu confesor. Él tiene la gracia del orden sacerdotal para discernir si lo que viviste viene de Dios, si necesita guía, si necesita cuidado. Tu amiga del grupo de oración, por muy buena que sea, por mucho rosario que rece, no tiene esa gracia. No porque sea mala persona, sino porque ese no es su papel. El papel del confesor es insustituible. La segunda cosa que nunca debes contarle a nadie es lo que pasa dentro de tu casa. Tu hogar, desde el día en que te casaste por la iglesia, es un santuario consagrado. No un espacio perfecto, sino un espacio donde la gracia de Dios opera de una manera específica. Y hay una diferencia enorme entre un espacio con problemas y un espacio consagrado que resuelve sus problemas bajo la mirada de Dios, con las puertas cerradas. Cuando sacas los problemas de tu casa y los pones sobre la mesa de café de la comadre, en la reunión parroquial, en el grupo de WhatsApp, no importa cuánto la otra persona te quiera, no va a guardar silencio. No porque sea chismosa de profesión, sino porque somos humanos y procesamos la información que recibimos hablando. Esa persona se lo cuenta a su esposo mientras cenan. Su esposo lo comenta a un amigo. Y lo que era un problema que podía resolverse con una conversación y una oración, se convierte en un chisme que corre por toda la colonia, por toda la parroquia. Y cuando tu esposo se entera de que medio mundo sabe lo que dijo en un momento de coraje, no se arrepiente más, se cierra más, se siente traicionado. Y tiene razón. Porque lo que se dice entre esposos, lo que pasa entre las paredes de tu casa, es sagrado aunque duela, aunque sea feo, aunque te haga llorar. Proverbios lo dice directamente. Quien anda con chismes revela los secretos, pero quien es de espíritu fiel los guarda. Guardar los secretos de tu casa no es cobardía. Es un acto de fidelidad sagrada. Si tu matrimonio está mal, ve a tu confesor. Si tu hijo está en problemas, ve a tu confesor. El confesionario tiene un sello absolutamente inviolable. El sacerdote no puede repetir jamás bajo ninguna circunstancia lo que le digas ahí dentro. Ninguna amiga, por muy buena que sea, tiene ese sello. Ninguna. La tercera cosa que nunca debes contarle a nadie son tus actos de sacrificio y de penitencia. Cuando ayunas, cuando rezas novenas por tu hijo que se alejó, cuando ofreces tus dolores físicos por alguien que amas, cuando te quedas una hora extra en adoración, todo eso tiene un poder espiritual inmenso que no alcanzas a medir. Pero ese poder tiene una condición innegociable: el silencio. Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña con una claridad que estremece. Cuando ayunes, lava tu cara y perfuma tu cabeza, para que tu ayuno no sea visto por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En el preciso instante en que dices que estás ayunando, que llevas una novena durísima, que te levantas a las 5 de la mañana a rezar, algo cambia en la economía espiritual. La recompensa eterna que Dios tenía preparada se convierte en la recompensa terrena que recibes ahora mismo. La admiración de la comadre, el ¡ay, qué buena eres! Ya recibiste tu paga, dice Jesús. El cielo ya no te debe nada por ese ayuno. Santa Mónica rezó por su hijo Agustín durante más de 20 años. 20 años de lágrimas silenciosas. De domingos solos mirando el lugar vacío a su lado. Y cuando Agustín se convirtió, no se convirtió a medias. Se convirtió en uno de los más grandes santos de toda la historia. Todo empezó con las lágrimas calladas de una madre que no le contó a nadie cuánto le estaba costando rezar por él. El obispo que ella visitó desesperada le dijo algo que suena cruel pero es profético. Es imposible que el hijo de tantas lágrimas se pierda. No el hijo de tantas conversaciones. El hijo de tantas lágrimas. Silenciosas. La cuarta cosa que nunca debes contarle a nadie son tus planes y tus sueños antes de que Dios los confirme. ¿Recuerdas a José, el hijo de Jacob, el de la túnica de colores? Tuvo sueños proféticos legítimos que le mostraban un destino grande.
¿Y qué hizo? Se los contó a sus hermanos en la mesa a la hora de comer con toda la ingenuidad de quien no entiende que no todo lo que Dios te muestra es para compartir. Y sus hermanos lo odiaron, lo tiraron a un pozo y lo vendieron como esclavo. José pasó años en esclavitud y en la cárcel antes de que esos sueños se cumplieran. Y los sueños sí eran de Dios. El error no fue el sueño. Fue revelar el plan de Dios antes del tiempo de Dios a personas que no tenían la capacidad espiritual de recibirlo. Cuando tienes un sueño, un plan, algo que sientes que Dios está sembrando en tu corazón, pasa algo en el mundo espiritual que es real, aunque no lo veas. Es como la masa de pan que está leudando. Necesita calor, necesita tiempo, y necesita que nadie abra la puerta del horno antes de tiempo. Si abres el horno para enseñarle al vecino que el pan está creciendo, la masa se baja, se desinfla. No porque el pan fuera malo, sino porque lo expusiste al frío demasiado pronto. Cuando le cuentas a alguien tus planes, esa persona mete sus miedos dentro de tu sueño aunque te quiera con todo su corazón. ¿Cómo vas a poner un negocio a tu edad? ¿Y si tu hijo no quiere que te acerques? ¿Tú crees que el padre te va a hacer caso? Y esos miedos ajenos se te meten adentro como espinas que tocan exactamente tus propias inseguridades, las que ya tenías, pero que estabas logrando superar con la fe. La Virgen es el modelo perfecto en esto. Cuando el ángel Gabriel le anunció que iba a ser la madre de Dios, ¿qué hizo? No salió corriendo a contárselo a las vecinas. Fue a visitar a su prima Isabel, la única persona que Dios ya había preparado espiritualmente para recibir esa revelación. María no compartió el plan de Dios con cualquiera, lo compartió con quien Dios había elegido para recibirlo. Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo con una dureza que estremece, pero que es necesaria escuchar. No echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. No está insultando a nadie. Está diciendo una verdad espiritual que necesitamos recibir aunque duela. No todas las personas tienen la capacidad de sostener lo que tú cargas en el corazón. Y cuando compartes algo sagrado con quien no puede valorarlo, no es la persona la que falla. Eres tú la que puso la perla en el lugar equivocado. Y si estás pensando que ya cometiste esos errores, que ya abriste esas puertas, que ya no puedes deshacer lo que se dijo, escucha esto con todo el corazón. No importa cuántas veces hayas expuesto lo que debía guardarse, Dios no trabaja con lo que debió ser, trabaja con lo que es. Aquí, ahora, en este momento exacto de tu vida. El profeta Joel promete algo que eriza la piel. Yo les compensaré los años que se comió la langosta. Lo que el enemigo destruyó, lo que se perdió por falta de prudencia, Dios tiene el poder de restaurarlo. No de regresarlo idéntico, sino de convertirlo en algo nuevo, algo mejor, porque la restauración de Dios siempre supera lo original. Para que esa restauración empiece, cierra las puertas que abriste. Antes de hablar, hazte 4 preguntas. ¿Esto es de mi oración? Entonces me lo guardo como la Virgen. ¿Esto es de mi casa? Entonces me lo llevo al confesionario como San José. ¿Esto es un sacrificio que estoy haciendo? Entonces lo dejo entre Dios y yo como Santa Mónica. ¿Esto es un plan que todavía no se cumplió? Entonces lo dejo en el horno del silencio hasta que Dios diga que está listo. Cuando esas 4 puertas están cerradas y selladas con la gracia de los sacramentos, tu vida espiritual se convierte en una fortaleza que ningún chisme, ninguna envidia, ningún ataque puede penetrar, porque lo que el enemigo no conoce no lo puede atacar. Y lo que tú aprendes a guardar delante de Dios, Dios lo cuida con una fuerza que no viene de este mundo. San Juan de la Cruz escribió que el alma que habla demasiado de sus cosas espirituales se parece a una olla destapada. El aroma se escapa y la comida se queda aguada, sin sustancia, sin sabor. Pero cuando la guardas, cuando la dejas cocinar en el fuego lento del silencio y la oración, esa vida espiritual se convierte en algo tan fuerte que cuando la sirves, alimenta a los tuyos, alimenta a tu familia, alimenta a todo el que se acerque a ti. Quiero terminar con una oración corta, pero real. Señor Jesús,
Tú que guardaste silencio ante Pilato cuando podías haberlo destruido con una sola palabra, enséñame a callar lo que necesita ser guardado. Perdóname, porque muchas veces abrí la boca cuando debí cerrarla, porque expuse lo sagrado ante quien no podía recibirlo, porque busqué en personas la aprobación que solo tú puedes darme. Cierra las puertas que yo abrí por ignorancia o por dolor. Restaura lo que se perdió. Virgen María, tú que guardabas todas las cosas meditándolas en tu corazón, enséñame a guardar, a discernir, a abrir la boca solo cuando el Espíritu Santo me lo indique. Amén. Si estas palabras tocaron algo en ti, compártelas con una mujer que también necesite escucharlas. A veces Dios quiere llegar a un corazón a través de algo tan sencillo como un mensaje enviado en silencio.